a Tulcán con 1 hora y media, mantuvimos la 1 hora y media de atraso, porque compensamos la acumulación de atrasos reduciendo el tiempo libre que normalmente me dan. Pero a la entrada de Tulcán una fiesta total, yo creo que toda la ciudad había salido a recibirnos, hasta llegar a Tarima fue como 1 hora más, llegamos 2 horas y media de retraso al meeting, miles de personas ahí. Usted hablaba de la temperatura política, no se sentía el frío del calor humano, maravilloso, la pasamos bellísimo, la gente muy sintonizada con el candidato, con nuestra propuesta, a tal punto que rompí récord, le llegué 1 hora 40 minutos atrasado a una entrevista en televisión, por lo cual me muero de vergüenza, pero créanme que no pudimos hacer más. Entonces dimos la entrevista y bueno, con eso finalizaron oficialmente nuestras actividades en Tulcán, que después fui a ver ese hospital que es un orgullo nacional. Yo quedé impresionado, yo soy muy exigente, pero no me imaginaba algo tan bello, tan moderno, tan limpio, tan amplio, tan bonito, con tecnología de punta. Eso es mucho mejor que cualquier clínica privada de Guayaquil, de Quito, mucho mejor, como debe ser lo público. Y en general pues nos ha recibido extraordinariamente bien la provincia de Carchi. Economista, nuevamente bienvenidos en nombre de la cadena Radial América, de nuestro principal, el doctor Galo Enríquez. Enríquez, le hacemos llegar nuestro saludo extensivo. Usted acababa de mencionar de la provincia del Carchi. Según analistas políticos, económicos y sociales, el Carchi no ha significado ser rentable a nivel nacional en cuestión de votos. Usted está cambiando la historia, usted está cambiando, por el número de población, digo, de votantes. Claro, usted está cambiando la historia, economista. Mire, es que esos criterios de dónde hay más votos, todo eso es lo que ha creado tantas desigualdades y mayor acumulación en ciertos sectores. Porque cuando usted desatiende provincias como Carchi, provincias como, bueno, las provincias que se consideraban pequeñas, hay migración y se acumulan los problemas en las grandes ciudades. Por eso yo siempre he dicho, los mejores alcaldes de Quito y Guayaquil, cuál ha sido siempre la posición de los grandes partidos políticos que han dominado la política nacional y particularmente Quito, Guayaquil a través de las alcaldías, con su poder en asamblea, con sus presidentes, etcétera, acumular recursos en Quito y Guayaquil. Y lo que han hecho es atraer más migración a esas ciudades. Y ahí están los cinturones de miseria, las invasiones, etcétera. Y con ello aumentar necesidades, y siempre los recursos se quedaron cortos frente a esas necesidades. Por eso yo siempre he repetido, de que era ministro de Economía, en la cátedra, con mis alumnos, etcétera, los mejores alcaldes de Quito y Guayaquil serán los que permitan una adecuada atención al campo, a las ciudades pequeñas, a las ciudades intermedias, al resto de provincias, porque así no van a recibir ese flujo migratorio que en tantas necesidades crean. Y eso es lo que estamos haciendo, no solo por ese problema en las grandes ciudades, por justicia. Ecuador ha sido un país de grandes injusticias sociales, extremadamente ricos, extremadamente pobres, pero también de grandes injusticias regionales, acumulación en ciertos polos de desarrollo y abandono del resto del país. Y más grave todavía, cuando es el resto del país es la puerta de entrada del país, como son las provincias fronterizas. La revolución ciudadana está consciente de aquello, está comprometida a cambiar esa realidad y creo que le estamos cambiando, a tal punto que el hospital más moderno del país no está en Quito, no está en Guayaquil, no está en Cuenca, está aquí, en Tulcán. Le decía eso porque algunos candidatos de Ibarra nomás ya se regresan ya. Bueno, esa ha sido la triste historia del país, ¿no? Se los ve en época de campaña, ganan y no se los vuelven a ver. A ustedes les cuenta cuántas veces recorrió el país, cuántas veces recorrió Carchi, y lo seguiremos haciendo de ser favorecido con el voto popular. ¿A qué horas terminó su recorrido en el hospital, economista? ¿A qué hora habremos acabado? 12 de la noche, ¿no? Pero mire, yo veo ese cambio, 12 de la noche, la gente me esperaba. Y el director del hospital, el doctor Yepes, créame, en el 2006, cuando como candidato yo quería entrar a un hospital, un centro de salud, me decían, ni entra aquí, no hay nada. Ahora no me dejaban salir. Y no, y venga a ver esta parte, y venga a ver esta otra, y venga, pero la verdad es que está espectacular, y venga a ver hospitalización. A mí casi se me salen las lágrimas, ¿no? Cuando entro a pediatría, donde estaban hospitalizados unos 3, 4 niños, ver niños muy sencillos, muy pobres, en camas electrónicas, con monitores última tecnología, en una habitación mucho mejor que la de cualquier clínica privada. Eso era antes imposible para un pobre. Quiero decirle que uno de los mayores gastos de bolsillo de los pobres era la salud. Con esto estamos ahorrando centenas de millones de dólares a los más pobres y por eso es que estamos reduciendo tan fuertemente pobreza y desigualdad. Entonces, poder brindarles esa atención, ese derecho a nuestros niños, había niños ahí de 1 o 2 años, con todas las facilidades al alcance, con tecnología de punta, con los mejores instrumentos, me llenó de mucha emoción. Bueno, no me dejaban salir, salimos como 12 de la noche y después era el cumpleaños de nuestro decán. Entonces nos reunimos un ratito a cenar juntos y nos acostamos como 1 de la mañana.
Economista, no pudimos antes festejarlo, ¿no? No pudimos. Tocando el tema del hospital, ¿cómo va a hacer el gobierno para incentivar a los profesionales de diferentes especialidades que vengan a atender acá a la ciudad de Tulcán? Bueno, ya está ese programa, ya hay un bono de residencia. Mire, medicina no es una profesión cualquiera, es una vocación de servicio. El que la asumió como profesión para hacer dinero, yo creo que se equivocó, debió tal vez ser especulador financiero, banquero, una de esas cosas, y no vamos a poder esa gente jamás atraerla, porque jamás se va a poder competir con la práctica privada de un buen especialista. Un buen especialista en Quito y Guayaquil fácilmente le hace 10.000, 12.000 dólares mensuales. Es imposible pagar ese sueldo del sector público. Pero si estamos pagando cerca de 4.000 dólares con bono de residencia, a los que van fuera de su lugar de residencia se le da un bono de 500, 600 dólares y redondea unos 4.000 dólares, que es una cifra bastante razonable para un país como Ecuador. Ya si con eso no vienen, pues, o sea, le insisto, no podemos competir con esos 10.000, 12.000 dólares de la parte privada. El mayor problema ya es la carencia de especialistas. Es verdad, no querían moverse media hora de su lugar de residencia. Bueno, si ya con estos incentivos no se mueven, ni con una grúa los movemos. Entonces, pero yo creo que esto está funcionando. El problema es que hay escasez de especialistas, hay muchos que salieron del país durante los 90, principios de los 2000, la larga y triste noche neoliberal, el feriado bancario. Ya tenemos el programa Ecuador Saludable, Vuelvo por Ti. Nos han regresado 250 médicos, no todos especialistas, pero algunos sí, y están anotados más de 600. Tenemos ya los programas de posgrado a nivel nacional y becas a nivel internacional del CENESID para preparar a toda velocidad mucho más especialistas. Así que esperamos que pronto, a nivel mundial, hay escasez de especialistas, pero más aún en países como Ecuador. Esperamos que muy pronto se supere, ya se ha superado en algo, pero se supere grandemente esta carencia de especialistas. Sí, porque la inversión en el hospital es muy alta y entonces sería algo que queda muy en desfase en relación a que un hospital con una inversión como la que se ha hecho, con todo el equipamiento que tiene, la infraestructura que él tiene, y que no existan los profesionales debidos y las especialidades debidas en este hospital, que viene a ser ya casi regional, pues, ¿no? Bueno, si hay las especialidades, eso está programado. Algunas, y supongo que los especialistas, no puede haber todas especialidades en todos lados, eso no existe. No, y esa es la mentalidad que tratan de transmitir algunas personas que no conocen de salud pública y algunos politiqueros demagogos. No existe. Si usted no puede tener todas las especialidades, imagínese tener neurocirugía. ¿Cuántos casos de neurocirugía existen por año? ¿Ah? No, es que yo tengo derecho, si cada 10 años hay un accidente de neurocirugía, un caso de neurocirugía, que tenga el especialista en la esquina de mi casa. Bueno, se puede hacer, todo es posible, pero una barbaridad económica, porque con ese recurso pudimos hacer 200 centros de salud y salvar muchas más vidas de niños, etcétera. Podemos apoyar el Centro de Desarrollo Infantil para que nuestros niños superen la desnutrición, tengan buena motricidad, es decir, hay lo que en economía se llama el costo de oportunidad. Eso no existe ni en Estados Unidos ni en Europa. Lo que va a existir es un sistema ambulatorio, buenos servicios de emergencia para estabilizar al paciente en caso de una emergencia que requiere especialista, en mi ejemplo, un accidente que implique neurocirugía, estabilizarlo, buen sistema ambulatorio. Ayer vi 3 ambulancias en el hospital de Tulcán y trasladarlo al hospital más cercano que tenga esa especialidad, que incluso habría que ver si se la tiene que tener el país, porque a la final es más eficiente que tener un convenio con Estados Unidos, con Cuba y mandar un avión ambulancia. Entonces hay que hacer las cosas no solo con buena voluntad, con capacidad, con eficiencia, porque tenemos un país con escasez de recursos y hay que saber asignar óptimamente esos recursos. Usted lo ha manifestado que la medicina es universal, lo ratificó la ministra de Salud. En el hospital hay la atención a los ciudadanos colombianos y en un muy buen porcentaje. La pregunta que se hacen los nacionales es cuando por alguna razón un ecuatoriano tiene que ser asistido en un hospital de Colombia, le cuesta más. No sé si en los próximos gabinetes binacionales o acuerdos con nuestros vecinos de Colombia se pueda ser recíprocos para tener iguales condiciones, igual tratamiento de los ecuatorianos con algún caso de enfermedad en territorio. En buena hora si se puede lograr eso, pero por favor no caigamos en esas cosas. Si nuestros hospitales pueden servir a nuestros hermanos colombianos, bienvenidos. Son parte de la patria grande, sin condiciones. Si después se puede establecer, y lo hablamos con el presidente Santos, lo estamos haciendo con Perú, una planificación binacional, donde nosotros tengamos un hospital que no tenga Colombia y viceversa, donde Colombia lo tenga, nosotros no tengamos y ahorramos recursos. Si se puede lograr esa coordinación en buena hora, pero mientras tanto, bienvenidos sin ninguna condición. Si podemos servir a Colombia, al menos yo personalmente seré el más feliz. Y porque esa reciprocidad además era muy
muy relativa, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué al gobierno, a los mexicanos, a muchos países latinoamericanos le pedían visa. ¿Y por qué visa? Por reciprocidad. México nos puso visa. Ah, ¿y los gringos tienen visa? No, ellos sí nos piden visa. Entonces la reciprocidad es cuando conviene, es un tema bien acomodaticio, es un concepto que sirve de comodín. Entonces, aquí, al menos nuestra visión, la visión de la revolución, es que sin ninguna clase de condicionamiento, bienvenidos los hermanos colombianos, a los cuales podamos atender en nuestros servicios sanitarios. Hay muchos médicos que han salido del país, hay el programa para que retornen los profesionales de la medicina, incluso hay las mejoras salariales en el campo de la salud para los profesionales de la medicina. Aquí me pasaron el dato, mi nuevo especialista empieza antes... tenía como máximo $1.200. Ahora comienza con 2.641 y puede llegar hasta 4.000 con el bono de residencia, depende de bueno, no tengo exactamente, pero supongo que es antigüedad, con el bono de residencia, etcétera. Puede llegar hasta 4.000, que ya son sueldos razonables para el país. Y con esa vocación de servicio, entonces, un especialista que realmente tiene la vocación de servir, fácilmente puede vivir con ese sueldo y venir a servir al sector público. El nuevo y moderno hospital de Tulcán, el puente internacional de Rumichaca y su red vial anexa, en verdad constituyen obras emblemáticas para el desarrollo de la provincia del Carchi y para el país. Pero qué decir de los otros sectores y áreas estratégicas de la provincia como la pequeña y mediana industria, pequeños comerciantes informales y desarrollos del sector campesino y urbanístico del Carchi. En su agenda política, ¿qué análisis y propuestas se tendría, economista? Qué exigente la gente, ¿no? Porque antes con la 10ª parte de lo que usted nombró, solo la ampliación de la Panamericana son $250 millones. Entonces, solo con la 10ª parte de lo que usted nombró, antes cualquier gobierno ya se hubiera sentido como servido, y Tulcán y Carchi también. Me alegro que han subido los estándares. Pero además debemos tener conciencia de la Constitución y de la institucionalidad del país. Por ejemplo, usted ha hablado de desarrollo productivo de Tulcán, ¿verdad? Así es. Eso le corresponde, de acuerdo a la Constitución, al Consejo Provincial. Ahora, de todos modos, estamos totalmente dispuestos a servir a esos gobiernos provinciales, a apoyarlos en el desarrollo de la provincia, pero el desarrollo productivo es básicamente pequeña industria, comercio, responsabilidad del gobierno provincial. Y claro que tenemos políticas públicas para aquello. Hemos aprobado la Ley de Economía Popular y Solidaria, que dicho sea de paso, para que vea las contradicciones de una supuesta izquierda radical, ellos se opusieron, el MPD Pachacute, para hacerle daño a Correa, al gobierno, se opusieron a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Gracias a Dios se logró aprobar. Eso significa apoyo al cooperativismo, el Consejo de Finanzas Populares, etcétera. Todo eso está sirviendo de apoyo a estos pequeños negocios, al comercio informal. El INCOP antes las compras públicas era una argolla de empresas relacionadas con los partidos en el poder, socialcristianos, etcétera. Ahora participan miles de pequeñas empresas, medianas empresas con puntos adicionales, tienen ventaja por ser medianas y pequeñas, y son centenas de millones de dólares de negocios que antes iban a un pequeño grupo de empresas relacionadas con el poder político, que ahora se distribuyen entre miles de pequeñas y medianas empresas. Entonces estamos estimulando muchísimo lo que podríamos definir como la economía popular y solidaria. Economista, en su presidencia nunca hubo el famoso paquetazo. Vamos a seguir manteniendo esta línea porque siempre el pueblo ecuatoriano, al inicio de un nuevo periodo presidencial, siempre está pendiente del paquetazo, de la subida de los combustibles, del gas, de la... Vamos a seguir con esa línea de no al paquetazo. Pero si en 6 años no lo hemos hecho, y nuestra variable de ajuste no va a ser el bienestar de la gente, sus familias, la salud, la educación, como hacían los gobiernos criminales de antaño, prohibido olvidar. Parecía ritual, ¿verdad? Luego de jurar la Constitución, gobierno que entraba, paquetazo, subida de la luz, teléfono, gas, gasolina, y paquetazos sin obras. Eso lo he dicho en los mítines, prohibido olvidar, paquetazos sin obras, porque era para pagar deuda externa, que ellos mismos tenían, dicho sea de paso. Cuando venga el candidato Guillermo Lasso, estas son cosas públicas, o sea, estas cosas son cosas que deben debatirse. Pregunten si cuando era superministro de Maguat, su banco no tenía pues deuda externa. Claro que tenía. Y él se va enojado a los 37 días, porque el gobierno de Maguat decide no pagar los bonos, pero ellos tenían deuda externa ecuatoriana. Entonces, eran paquetazos sin obras porque eran para pagar deuda externa. Nosotros dejamos de pagar deuda externa, la renegociamos, ahorramos 8.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, y ahora hay obras, carreteros, hospitales, puentes, etcétera, sin paquetazos. Esa es la revolución. Y si llegara a haber una crisis fiscal,
que mejor no haya para los especuladores financieros, porque nuestra variable de ajuste no va a ser la educación, la salud como antes, no va a ser los salarios de la gente, va a ser el servicio al capital, esa deuda externa. El público se pregunta, los ciudadanos se preguntan,